Tiempo de información económica. En Argentina, la subida del dólar perjudica a los que menos tienen. Ya ampliaremos. Primera ministra británica Theresa May sufre otra derrota en el Parlamento. Este rechazó nuevamente su acuerdo de Brexit con Bruselas. Y nuestro expediente económico lo abriremos en Alemania. La economía de la llamada locomotora de Europa, los pro y los contra de su política mayoritariamente exportadora. Ese es nuestro tema de análisis. Iniciemos con detalles. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles en una nueva emisión de Impacto Económico de Telesur. Empezamos hablando de Argentina en un contexto de alta inflación, como se sabe, y con el riesgo país por encima de los 750 puntos básicos. El dólar escala prácticamente a diario, superando todos los récords en los últimos días y afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Conozcamos más sobre este tema a través del siguiente informe que nos hace llegar nuestra corresponsalía. Los movimientos sociales realizan a diario marchas y ollas populares en contra de la reforma que perjudican a los que menos tienen y benefician cada vez más a los sectores poderosos. Todo ocurre ante los oídos sordos de un gobierno que no atiende las demandas. El hambre y la pobreza sigue aumentando todos los meses, la canasta familiar, no llegamos a fin de mes, en los barrios hay mucha hambre, los comedores abarrotados, así que salimos ahora a exigirle aumento en los salarios, aumento en todos los programas acorde a la inflación que estamos viviendo. El gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, no encontró cómo frenar la inflación. En tanto, la especulación financiera hace sus negocios. La devaluación y la suba del dólar perjudican directamente al bolsillo de los que menos tienen, generando la suba constante del desempleo. Pero este es un modelo exitoso de saqueo y fuga de capitales. Y el Fondo Monetario Internacional es el financista de la campaña de Cambiemos. Si no le hubieran dado ese préstamo inmoral que nos va a hipotecar 2 o 3 generaciones de Argentina, hoy la Argentina estaría en default. Están tratando de darle el oxígeno para que un Macri, que es rechazado, que en cualquier encuesta te dice que el 70-80% de los argentinos quiere cambio, si no fuera por esa plata del fondo ya le hubiera estallado la situación económica. El dólar está apenas contenido con una tasa de interés del 50-60% que mató a toda la industria argentina. No va más. La crisis golpea por todos lados. Cada día, por falta de producción, numerosas industrias cierran sus puertas. En tanto, los docentes inician las clases, pero anuncia que se viene otro tiempo de lucha. Es ante la negativa del gobierno a dar un incremento salarial y paritarias dignas. Anticipan que será un año turbulento. El gobierno quiere convertir las escuelas en galpones, donde naturalicemos la pobreza, con maestros pobres y estudiantes pobres. Para nosotros las escuelas son lugares de futuro. La escuela no se rinde y por lo tanto la escuela lucha para no ser un galpón de contención de la pobreza. Hemos sufrido un brutal ajuste que tiene que ver con la privatización de la producción de conocimiento. Los sueldos de los universitarios han perdido más de 15 puntos durante el último año del gobierno de Macri. La recuperación del consumo masivo sigue cayendo y la economía se ha sumergido en una fuerte recesión. Por falta de negociaciones de paritarias, los salarios de numerosos gremios se encuentran por debajo del índice de pobreza y reclaman un paro general de actividades para abril próximo. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que hay suficientes recursos económicos para iniciar la construcción de la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco. AMLO dijo que el Estado mexicano tiene unos 2.580 millones de dólares para iniciar la construcción de la referida refinería, que tendrá un costo total de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Aseguró que no hay retraso en el proyecto, que se terminará de construir en 3 años como estuvo contemplado desde un principio. Agregó que es muy probable que el próximo 18 de marzo, cuando se conmemoren los 81 años de la nacionalización petrolera en México, se haga un anuncio de licitación para la refinería de Dos Bocas. En esa línea, AMLO explicó
que pedirán a Naciones Unidas que vigile el proceso de licitación para evitar actos de corrupción. Recordemos que el Ejecutivo que preside Andrés Manuel López Obrador se ha planteado como una meta transversal, prioritaria, medular, combatir la corrupción intragubernamental. El gobierno de Rusia una vez más ha rechazado las medidas coercitivas de Estados Unidos contra la estatal petrolera venezolana PDVSA. Se lee en el portal web Sputnik. Lavrov, la exigencia de Estados Unidos de no comprar crudo a Venezuela vulnera el derecho internacional. Esto lo decía el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, como está indicado en el titular. Así rechazaba los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien hace poco acusó a Rosneft de evadir las sanciones estadounidenses y le exigía que deje de comprar petróleo a la compañía venezolana. Rosneft rechazó por subjetivas e infundadas estas acusaciones de Pompeo. El pasado 28 de enero, recordemos este dato, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso restricciones o sanciones a la industria petrolera venezolana PDVSA, que implican el congelamiento de $7.000 millones en activos, más $11.000 millones en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año. Esto ha sido considerado o calificado por el gobierno venezolano de robo y hace parte del bloqueo financiero, comercial y económico que se impone desde hace varios meses a la República Bolivariana de Venezuela. En Costa Rica, la pesca deportiva les genera al país ingresos anuales por $500 millones y 13% de los ingresos por turismo, según datos que ofrece la Federación Costarricense de Pesca FECOP. La federación detalló en un comunicado que los datos provienen de un estudio que se realizó en 2018 e inicios de 2019 y aseguró que la actividad de la pesca deportiva viene en crecimiento, con una afluencia anual de 2.000 turistas, lo que significa un 5,6% del total de turistas que visitan al país. Asimismo, la FECOP dijo que el aporte social de la pesca deportiva es grande, ya que ayuda a mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en esta actividad y sus familias, favorece el desarrollo de infraestructura y paga salarios por encima del promedio local, brinda opciones de capacitación y entre otras ventajas. Es momento de hacer nuestra primera pausa del impacto económico. Espérenos, ya volvemos con más información destacada. Estamos de vuelta con más información. Rusia, su gobierno rechaza las medidas coercitivas de Estados Unidos. Hablemos antes de lo que ha ocurrido en Reino Unido. La primera ministra Theresa May sufrió este martes otra derrota en su acuerdo Brexit. A solo 16 días para que el país abandone la Unión Europea, según lo estipulado una vez se activó el tratado o el artículo, el Parlamento británico rechazó por segunda vez su pacto con Bruselas. A pesar de que May en el último minuto logró conseguir de la Unión Europea un instrumento legalmente vinculante con garantías adicionales respecto al respaldo irlandés, como ella misma lo había anunciado la víspera, los cambios obtenidos por la líder del Ejecutivo no lograron convencer al Parlamento, que por segunda vez, como ya decíamos, rechazó su plan Brexit con 391 votos en contra frente a 242. Ahora el plan Brexit de May se enfrentará este miércoles en pocas horas a otra votación del Parlamento que se pronunciará sobre la posibilidad de que el Reino Unido abandone el bloque comunitario sin un acuerdo de salida o sin consenso el próximo 29 de marzo, como está estipulado desde un comienzo. Si esta opción termina siendo rechazada, este jueves los legisladores tendrán que decidir si ordenan al gobierno que pida a la UE una prórroga en la fecha de salida. Ya el bloque comunitario, la institucionalidad de Bruselas ha advertido que ello podría ocurrir solo si se da antes de las elecciones parlamentarias de mayo. Después de conocer la derrota de la primera ministra Theresa May dentro del Parlamento, el negociador del Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, dijo que la responsabilidad es solo de Reino Unido y no de la Unión Europea, porque fue Reino Unido quien manifestó a través de referendo querer salirse. Asimismo reiteró que el acuerdo de May que May pactó con Bruselas no será renegociado bajo ninguna circunstancia. Así lo decía exactamente. Señoras y señores, quiero recordarles a todos que la responsabilidad de la decisión sobre Brexit es solo del Reino Unido. Y hoy, la principal responsabilidad del salir del punto muerto en la negociación, la principal responsabilidad es del Reino Unido.
Así que este tratado que negociamos durante 1 año y medio con el gobierno, la primera ministra británica Theresa May, este tratado es y sigue siendo el único tratado disponible. Me gustaría que se entendiera bien. Hablamos de Uber. Esta multinacional del transporte tendrá que pagar $20 millones a sus conductores en 2 estados de Estados Unidos para cerrar una demanda laboral presentada contra la empresa. El recurso legal se remonta a 2013, cuando conductores de la compañía en California y Massachusetts presentaron una demanda colectiva por clasificarles, esto lo hizo la empresa, como contratistas y no como empleados, para evitar pagarles el salario mínimo y ofrecerles beneficios que otorga a los trabajadores de la plantilla. Después de 6 años de batalla legal, ambas partes zanjaron el asunto. El acuerdo no modifica la clasificación laboral de los conductores, pero sí les compensa con $20 millones a 13.600 personas que condujeron para Uber en esos 2 estados en el periodo que va de 2009 a 2019. Son 10 años. La defensa de los demandantes se mostró satisfecha con el acuerdo, pero aseguró que este no es el final del asunto, porque no cubre a todos los conductores que han trabajado para Uber, ya que la mayoría sí está forzada a arbitrajes individuales y por tanto ha quedado excluida de la demanda colectiva. Y en medio de una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el titular de la empresa Gazprom, Alexei Miller, sostuvo que las exportaciones del combustible hacia Europa seguirán creciendo en el medio plazo. El alto ejecutivo puso de manifiesto que Gazprom cerró 2018 con un nuevo récord de envío de gas a Europa con 201.800 millones de metros cúbicos, lo que supone un avance de 3,8% frente al volumen de 2017. De esta forma, Gazprom aumentó su participación en el mercado comunitario hasta 36,7% frente a 34,2%, que fue el porcentaje que se registró en el periodo anterior, es decir, 2017. Rusia ocupa más de 1/3 del mercado de gas de Europa. Incluso la empresa rusa confía en expandir su área de influencia no solo en el viejo continente, sino también con un socio poderoso como China. Aspira a llegar a controlar 25% o más de las importaciones de gas de China para 2035. Y como estamos hablando del gas ruso y de su importancia para Europa, vamos a ver qué opinan gobiernos europeos sobre las medidas coercitivas que impuso Estados Unidos al proyecto Nord Stream 2. Según la ministra austriaca de Exteriores, Karin Neiss, la posible introducción de sanciones estadounidenses contra compañías que participan en el proyecto Nord Stream 2 suscitan interrogantes desde el punto de vista del derecho internacional porque no se ajustan a mecanismos legales. Austria considera que los gasoductos no se construyen para molestar a nadie, sino para transportar gas, para facilitar el transporte del gas. El medio Sputnik agrega, porque la información que estamos viendo está allí desde un principio, que el 11 de marzo el secretario de Energía estadounidense Rick Perry declaró que Estados Unidos consideraba introducir sanciones adicionales contra este proyecto que prevé un tendido de 2 tuberías de gas con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. Tiempo de una nueva pausa en Impacto Económico de Telesur. A la vuelta abrimos nuestro expediente económico y hablamos de la llamada locomotora europea y su economía. Con un desempleo en mínimos históricos, unas cuentas públicas saneadas y una notable estabilidad política, muchos ven en Alemania un modelo a seguir, pero la locomotora de Europa también tiene problemas.
Berlín, por ejemplo, exporta demasiado e importa muy poco. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha criticado ese modelo en distintas oportunidades y ha dicho que es insostenible para la economía de la eurozona y de la propia Alemania. ¿Por qué? Aportamos algunos datos. Angela Merkel alcanzó la Cancillería en 2005, la economía alemana emprendió un vertiginoso ascenso hacia la recuperación. Aumentó el crecimiento económico, bajó el desempleo y aquella Alemania que hasta entonces era vista como la enferma de Europa, se convirtió en un país modelo. Años más tarde, el estado económico alemán ha cambiado mucho. La economía germana se reorientó a la exportación de una forma aún más pronunciada de lo que ya era. Entre los años 2000 y 2010, la contribución de las exportaciones al Producto Interno Bruto pasó de un 30 a un 50%, dato que algunos expertos aseguran que muestra al menos dos puntos flacos de la economía alemana. Por un lado, la debilidad de su demanda interna. Por otro, su dependencia extrema de mercados a los que exportar y, en consecuencia, de lo que sucede en el resto del mundo. El que fue visto como modelo a seguir parece que empieza a convalecer. Según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, las exportaciones del país sumaron en noviembre pasado 116.300 millones de euros, cifra que supone un descenso del 0,4% respecto a octubre de 2018, aunque se mantuvieron estables en términos interanuales, teniendo como principales sectores de exportación la industria automotriz, de maquinarias, de equipos electrónicos y medicamentos. Mientras que las importaciones experimentaron una caída mensual del 1,6% hasta los 95.700 millones de euros, un 3,6% por encima del dato de un año antes, alimentando así el temor a que la mayor economía europea entre en recesión técnica. La balanza comercial alemana arrojó un saldo positivo de 20.500 millones, por debajo de los 23.800 millones del año anterior. Estos datos fueron publicados un día después de que se conociera que la producción industrial de Alemania registró en noviembre de 2018 una caída del 1,9% respecto al mes anterior, cuando ya había bajado un 0,8%, lo que representa el mayor retroceso mensual del dato desde el verano de 2015. Resultado que ha llevado a muchos a decir que el antiguo motor de crecimiento de la economía alemana sigue perdiendo tracción. Las señales de alerta se activaron en el primer mandato de la canciller Angela Merkel. Las empresas alemanas, por ejemplo, se han destacado durante mucho tiempo por su innovación, medidas por el número de patentes registradas en Estados Unidos, pero para 2007 las empresas coreanas ya las habían alcanzado. Ahora registran casi el doble del número que sus homólogos alemanes, gracias a las enormes inversiones en educación e investigación. China también ha ido ganando terreno, uniéndose a Corea en reivindicar el liderazgo tecnológico mundial. La industria automovilística es un ejemplo de cómo Alemania está perdiendo su ventaja. El país ha disfrutado durante mucho tiempo de una reputación formidable por su calidad, rendimiento y estilo, pero eso podría estar cambiando. En un escándalo que crece cada vez más, los reguladores estadounidenses y europeos detectaron que empresas alemanas manipularon las normas de emisión de sus vehículos diésel. Los principales fabricantes alemanes no fueron capaces de obtener para sus modelos en la fecha límite la certificación relacionada con la nueva norma mundial de prueba de gases de escape de automóviles que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, un problema que afectó directamente su producción a partir de agosto. Volkswagen, por ejemplo, redujo la entrega de sus coches en Europa en un 7,1% en octubre. La certificación afectó drásticamente a Audi, cuyas ventas en Europa bajaron un 53% en octubre. Berlín dice que sus productos son muy populares, pero fíjense, no es precisamente la fuerza exportadora de Alemania el objeto de crítica, sino la debilidad de sus importaciones, y en eso sí que Alemania tiene la responsabilidad. Los cálculos de la Fundación Hans Böckler, el consumo doméstico se estancó durante casi 20 años antes de recuperarse finalmente. La evolución salarial fue similar, especialmente en el caso de los ingresos medios y bajos. Y las estadísticas del mercado laboral, que a primera vista parecen brillantes, también se deben al fuerte aumento del sector de salarios bajos y del empleo precario. Aunque la mayoría de los alemanes pueden decir que a pesar de todo les sigue yendo mejor que a otros en Europa, hay datos imposibles de ocultar.
Es innegable que los alquileres en muchos centros urbanos están adquiriendo un valor incalculable para muchos, que actualmente hay menos de la mitad de viviendas sociales que en 1990. Tampoco se puede ocultar el avance e institucionalización de la precariedad, los minitrabajos y los retrocesos del sistema de pensiones tras su privatización, lo que crea un serio problema de jubilados pobres. Una tercera parte de la población alemana sufre directamente esas condiciones y el 19,7% está amenazado de pobreza y exclusión social, solo 4 puntos por debajo de la media europea que se sitúa en el 24%. Al final lo que concluimos es que la consecuente continuidad del nacionalismo exportador alemán tampoco ha sido del todo una bendición y habrá que ver también las turbulencias políticas que se generarán o no a partir de la salida de Merkel del poder después de tantos años. Así llegamos al final de nuestro tema de análisis en Expediente Económico y también a esta emisión de Impacto. Gracias por acompañarnos como siempre. Hasta pronto, sigan en sintonía.